Buenos días, profesor. Me presento. Mi nombre es Antonia Navarrete, de la sección A2 de la Cátedra de Derecho Constitucional. En el día de hoy, en este video, voy a hablar acerca del texto Nacionalidad y Ciudadanía, específicamente del capítulo 2. En primer lugar, hablaré acerca de todo lo que tenga que ver con la nacionalidad para luego ir avanzando en el mismo ámbito con la ciudadanía y el cómo ambos conceptos han ido variando o mutando con las reformas constitucionales a lo largo de los años, haciendo así una contraposición entre el escenario presente en la Constitución de 1980 y aquella que fue resultado de la reforma del año 2005. Avancemos entonces. Acápite 1. Se llama Aspectos Generales sobre la Nacionalidad. Bueno, a modo de introducción, se puede decir que la nacionalidad ha perdido relevancia sobre una base de derecho igualitario. Por ende, mientras más avanza esta institución con respecto a las personas, más importancia va adquiriendo la ciudadanía o el ejercicio de sus derechos. Subacápite. Primero, concepto general. Según la Real Academia Española, la nacionalidad se define como un estado propio de una persona nacida o naturalizada en una nación. Pero desde el punto de vista jurídico, que es el que a nosotros nos interesa en la clase, la nacionalidad es una forma de relación que establece derechos y obligaciones de las personas con un estado. 2. Problemas internacionales. En este subacápite, las dificultades más frecuentes son la doble nacionalidad o los apátridas. Los apátridas son personas que quedan sin nacionalidad y se tiende siempre a evitar esto porque el derecho internacional prescribe que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Este tema se soluciona en base a acuerdos o también por reformas internas. Número 3. Existe la igualdad relativa entre chilenos y extranjeros. Aquí, supuestamente, no debiesen existir diferencias en el trato de derechos y obligaciones que un Estado tiene para con sus nacionales y extranjeros. Aquí, esto se divide en tres grandes conceptos, que son la libertad de derecho, las libertades y derechos constitucionales, Esto quiere decir que aquí no hay diferencias, ya que este concepto emana de la condición humana. Así lo señala el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que nos dice que la Constitución asegura a todas las personas. Aún así, de igual forma existen algunas excepciones, como por ejemplo en el artículo 19 de la Constitución Política de la República se habla acerca de que los partidos políticos no pueden recibir donaciones de fuente extranjera. Número 2, en el artículo 16 está escrito que se prohíbe la discriminación laboral, salvo que la ley exija nacionalidad chilena para determinados casos. Y número 3 están los derechos civiles. El artículo 57 del Código Civil señala que no hay diferencias en relación con la adquisición y goce de los derechos civiles. Aquí también hay algunas excepciones, como que los derechos y obligaciones civiles siguen a los chilenos en cualquier parte del mundo y su capacidad para ejecutar actos con respecto a Chile. Y por último tenemos a los derechos políticos. Solo reconoce a los chilenos. La Constitución Política de la República de 1980 reconoce el derecho de sufragio bajo algunas condiciones. Por ejemplo, que pueden sufragar extranjeros con más de 5 años de residencia en Chile. Subacápite 4. Regulación de la materia a nivel constitucional. El Código Civil refiere la determinación de la nacionalidad a la Constitución. Esto se explica por la importancia que tiene la materia de la nacionalidad en relación a los derechos civiles y políticos que dependen de ella. Subacápite 5. Tendencia europea y latinoamericana. La tendencia latinoamericana ha regulado el tema de la nacionalidad dado por la preponderancia al ius solis. Su objetivo entonces es incentivar la inmigración y la obtención de la nacionalidad por parte de extranjeros. Esto versus la tendencia europea enfocada en el ius sanguineus, debido a la alta emigración en dichos países.
Cabe destacar que la reforma de la Constitución del 2005 tiende a reforzar el ius sanguinis. Y por último, subacápite 6. Importancia de la materia. Conforme al artículo 64 de la Constitución Política de la República, existe una revaloración, es decir, un cambio de la preponderancia desde la nacionalidad a la ciudadanía. Acápite 2. Fuentes de la nacionalidad. Son los hechos o actos naturales o jurídicos que otorgan a una persona su nacionalidad. En los hechos naturales está la filiación o nacimiento, y dentro de los jurídicos se encuentra la Carta de Nacionalidad. Podemos distinguir las siguientes fuentes. Número 1. Fuentes naturales, biológicas u originarias. Dependen de un hecho jurídico, como el nacimiento o la filiación. Y su característica principal es otorgar la nacionalidad originaria a una persona. Pueden existir requisitos especiales para adquirir la nacionalidad, como por ejemplo el ius sanguinis, antes de la reforma del 2005, que requiere el avecindamiento en el país por el periodo de 1 año. Y número 2, fuentes adquiridas. Son actos jurídicos que confieren una nacionalidad diferente a la nacionalidad de origen. Por ejemplo, nacionalización por gracia o por carta de nacionalización. Subacápite 1. Fuentes originarias. Ius solis. Declara como chilenos a todos los nacidos en el territorio, es decir, que haya nacido en territorio chileno en cuanto a todo lo que este abarca. Existen 2 excepciones. Hijos de extranjeros. Basta que solo uno de los padres lo sea, además de que se encuentren en Chile al servicio de su gobierno. Y número 2, hijos de extranjeros transeúntes, que ambos padres se encuentren en esa calidad. En ambos casos se puede apelar a la nacionalidad chilena. La ley 18.005 señala que a los 21 años de edad la persona puede recurrir a la nacionalidad dentro del plazo de 1 año, cuestión que debe presentar ante un intendente o un gobernador, y si está en el extranjero frente a la agente consular, la que en norma del ius solis es bastante amplia, porque incrementa a la tierra, espacio aéreo y mar territorial, que era lo que yo decía delante, de que abarca todo el territorio chileno como tal. Y tenemos ahora el ius sanguinis. Esta norma sufrió importantes modificaciones durante los últimos años, puesto que anterior a la reforma del año 2005, la norma consideraba chilenos a los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero por el hecho de avecindarse, lo cual en términos jurídicos quiere decir traslado material con ánimos de permanencia, y no presupone la residencia. Entonces, no se podría adquirir la nacionalidad chilena sin asumir el costo de avecindarse en el país durante 1 año. En contraposición, la normativa actual señala que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, en la medida que alguno de sus ascendientes en línea recta, ya sea padres o abuelos, haya adquirido la nacionalidad por ius solis, carta o ley. Subacápite 2. Fuentes originarias. Se adquiere la nacionalidad por aspectos que determina la Constitución Política de la República, los cuales son la nacionalización por gracia y la Carta de Nacionalización. Nacionalización es adquirir la nacionalidad con posterioridad a la originaria y en sustitución a ella. Carta de Nacionalización. Hasta la reforma del 2005, el requisito constitucional para obtener la Carta de Nacionalización era renunciar expresamente a la nacionalidad anterior. Sin embargo, la reforma del 2005 eliminó derechamente este requisito. Este requisito de renuncia previa a la nacionalidad anterior. Y también eliminó el causal de pérdida de nacionalidad debido a la nacionalización en país extranjero. Los requisitos legales para obtener la Carta de Nacionalización los vamos a ver a continuación. Tener 21 años de edad, salvo los hijos de extranjeros nacionalizados. Ahí bastan los 18 años. También 5 años de residencia continua en Chile.
Por otro lado, renuncia de la nacionalidad luego de acogida la petición para evitar a los apátridas. Siempre se intenta evitar a los apátridas. Esto es muy importante para que nadie quede sin una nacionalidad. Y por último, ser el titular de un permiso de permanencia definitiva. La solicitud de la carta se presenta ante la Intendencia o Gobernación, como se había dicho anteriormente, y si el solicitante vive en la región metropolitana, se presenta ante el Ministerio del Interior. Esta carta se expide por derecho supremo del Presidente de la República y es facultativo otorgarla o negarla. Existen casos en que es obligación de negarla. Estos casos son los que no tienen cómo ganarse la vida, quienes practiquen doctrinas subversivas a los procesados o condenados por simples delitos, los que se dediquen a trabajos ilícitos contra las buenas costumbres, moral y el orden público o cuya nacionalización no sea conveniente para la seguridad nacional. Por otra parte, también tenemos que si se comprueba que la carta de nacionalización fue mal otorgada o que la persona se hace indigna de ella, el presidente de la República tiene toda la facultad para cancelarla. Las personas que hayan obtenido esta carta pueden optar a cargos públicos de elección popular luego de 5 años de que la hayan recibido. Y esto también nos quiere decir que, según la ley, los extranjeros deben tener 5 años de residencia en Chile, por ende, de residencia continua. Por ende, ahí se cumplirían 10 años. Luego de 10 años pudiesen optar a cargos públicos. Y la nacionalización por gracia o por ley. Esta se otorga por una especie de reconocimiento a los grandes servidores del país. El numeral 5 del artículo 63 señala que es materia de ley las que regulen los honores públicos a grandes servidores. Al tratarse de una ley, no procede el recurso de reclamación de la nacionalidad del artículo 12. Acápite 3. Causales de la pérdida de nacionalidad. Son penalidades, por lo que no se aplican por analogía. La ley no puede crear estas causales, pues son materia de reserva constitucional. Bueno, hasta la reforma del 2005, la nacionalidad se perdía por nacionalización en un país extranjero. Es decir, se perdía en aquellos casos en que la persona adquiría la nacionalidad en forma voluntaria y no en aquellos casos en que operaba por el Ministerio de Ley en virtud de normas legales o constitucionales extranjeras. La norma que llevaba a perder la nacionalidad tenía las siguientes excepciones. 1. En caso de adquirir la nacionalidad de un país en virtud de un tratado, concede igual beneficio. 2. Cuando en virtud de una norma obligatoria los chilenos debían acceder a una nacionalidad extranjera como condición de permanencia. Y por último, que una norma obligatoria se condicione el ejercicio y goce igualitario de derechos y libertades constitucionales a adquirir la nacionalidad del respectivo país. En la reforma del año 2005 se eliminó una causal de la pérdida de la nacionalidad, la cual señalaba que por sentencia judicial condenatoria en caso de delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes de la nación, así considerados por ley de quórum calificado. Y a continuación vamos a ver las causales actuales de la pérdida de la nacionalidad. Número 1. Renuncia a la nacionalidad. El número 1 del artículo 10 señala que se pierde la nacionalidad por renuncia voluntaria manifestada ante una autoridad competente, autoridad chilena competente, y esto se hace válido solo si se ha adquirido otra nacionalidad. Número 2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicios, en caso de guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. En la Constitución de 1925, esta causal requería condena por traición a la patria, a diferencia de hoy, donde aplica la autoridad administrativa. Y número 3, cancelación de carta de nacionalización. Se trata de un decreto supremo en caso de que se haya expedido mal la carta o se hayan perdido las condiciones para acceder a ella. En 1925 no procedía esta cancelación si una persona se encontraba en ejercicio de un cargo público de elección popular. Actualmente no existe esta norma.
El decreto requiere la firma y acuerdo de todos los ministros y tiene que ser fundado en las siguientes causales. 1. Haberse hecho indigna a la persona. 2. Haber otorgado la carta de nacionalización en contra del artículo 3 de la Ley 18.005 sobre prohibiciones de otorgamiento de nacionalidad. Y 3. Haberse condenado a la persona por delitos contra la Ley de Seguridad al Interior del Estado. Aquí procede el recurso de reclamación del artículo 12 a la Constitución Política de la República. Y la última pérdida de la nacionalidad, esta dice que por ley que revoque la nacionalización por gracia. Esta norma debe aplicarse en el sentido de que si una persona obtuvo la nacionalidad por gracia, no le resulten aplicables las demás causales. Y para terminar con el tema de la pérdida de la nacionalidad, tenemos que puede existir una rehabilitación de la nacionalidad y sin importar el por qué se perdió, se recupera mediante ley ordinaria. Esta es una excepción a la norma del artículo 10, pues la persona no podrá optar, por ejemplo, a la nacionalización por carta. 4. Recurso de reclamación de la nacionalidad. Por supuesto, este es de la capítulo 4, olvidé mencionarlo. Establece un recurso general que no se encuentra remitido al caso de cancelación de la nacionalidad por carta. La acción constitucional se refiere tanto a la privación como al desconocimiento de la nacionalidad. Activa la jurisdicción y no procede contra sentencias a los tribunales de justicia, lo que puede interponer la persona o cualquier tercero a su nombre. Se presenta ante la Corte Suprema y que conoce como tribunal pleno y como jurado. Esto quiere decir que aprecia la prueba en conciencia y falla en conciencia. Y por último, la interposición del recurso suspende los efectos del acto, por lo que la persona deberá seguir siendo considerado chileno. Acápite 5. Ciudadanía. La Constitución de 1925 y también la de 1980 trataban la nacionalidad y ciudadanía juntas, ya que existe una relación como de género-especie. Todo ciudadano tiene nacionalidad, pero no viceversa. No se puede ser ciudadano sin ser chileno. En un sentido amplio, según la Real Academia Española, ciudadano es el natural o vecino de una ciudad. En un sentido menos amplio, ciudadano es el habitante del Estado que es sujeto de derechos políticos y que interviene a ejercitarlos en el gobierno. Requisitos para ser ciudadano. 1. Ser chileno o chilena. Recién en la Constitución de 1925 se dejó en claro que trata de hombres y mujeres, pero que una ley debía regular el voto femenino, siendo la Ley 5.357 la que permitió el voto de regidores y la Ley 9.292 del año 1949 la que dio derecho de sufragio amplio a las mujeres. Número 2. Haber cumplido 18 años de edad. En 1970 se fijó la edad de 18 años, antes era los 21. Y número 3. No haber sido condenado a pena aflictiva. La pena aflictiva son 3 años y 1 día. Derechos que confiere la ciudadanía. Derecho a sufragio. Derecho a optar por cargos de elección popular cumpliendo los demás requisitos que se señalen. Y también cabe mencionar que hay ciertos cargos que por ley requieren ser ciudadano chileno, como por ejemplo los jueces. Y por último, para terminar con este video, tenemos el capítulo 6. La pérdida de la ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía, se pierde según ciertos requisitos. 1. Por pérdida de la nacionalidad. 2. Por condena de pena aflictiva. 3. Y último, por condena que la ley considere como delitos terroristas, los que en conformidad del artículo 9, inciso segundo, son establecidos por una ley de quórum calificado. En conclusión, podemos ir observando cómo la ciudadanía y la nacionalidad han ido evolucionando en la Constitución, según la Constitución de 1925 y hasta el día de hoy la reforma del año 2005. Así nos deja mucho más en claro cómo estamos viviendo hoy en la actualidad con dichos conceptos. Esperando mi video haya sido grato, me despido. Muchas gracias.